comunicación, se restablezca la verdad y se diga que el CSIC prestó un servicio a la seguridad de las comunicaciones de Su Majestad el Rey. Además de la justicia militar, los juzgados ordinarios investigan el caso de las escuchas del CSIC al admitir una querella del periodista Jaime Campmany contra el general Alonso Manglano por interceptación ilegal de comunicaciones, prevaricación y malversación de caudales. La Fiscalía ha pedido para el director del CSIC una fianza de 1 millón de pesetas. Las escuchas ilegales mantienen abiertos 2 procedimientos judiciales y han dejado bajo mínimos las relaciones del Ejecutivo con sus aliados catalanes. La entrevista de ayer entre González y Pujol parece haber servido para facilitar el apoyo de los nacionalistas al gobierno. La presidencia española de la Unión Europea puede disfrutar de estabilidad, pero el escándalo de las escuchas ha sido un mazazo al crédito que los nacionalistas catalanes prestan al gobierno. A Budianovsk, una pequeña, una tranquila ciudad rusa, le ha tocado pagar parte de las consecuencias de la guerra de Chechenia. La próxima semana. La reunión llega tras la victoria del PP en las elecciones municipales y autonómicas, un triunfo que incidirá directamente en la composición de los órganos de dirección de las cajas de ahorro. En declaraciones al programa Plusvalía de Canal Plus, Rodolfo Martín Villa ha intentado restar dramatismo a la situación. Según él, los populares no tomarán las cajas. Las cajas de ahorro pueden convertirse en la primera muestra palpable de cómo los resultados electorales afectan muy directamente al mundo financiero. Las cajas son entidades controladas parcialmente por los ayuntamientos y el 28 de mayo ha provocado muchísimos cambios de poder. Ahora el control está casi por completo en manos del PP y solo falta comprobar cómo lo usa. Mis compañeros de partido doy por seguro que ocuparán los puestos que les corresponda de acuerdo con la legalidad actual, pero doy por seguro que mis compañeros de partido, digamos, no tomarán las cajas. En el PP hay acuerdo en cambiar el modelo de dirección de las cajas, pero se discute entre varias posibilidades. Los 29 billones de pesetas que gestionan estas entidades merecen más de una reflexión. La fórmula italiana, cajas privadas, o Caja Madrid, donde la presidencia está despolitizada, parecen ser las opciones que parten con más ventaja. En España hay muchos ciudadanos que no aguantan la competitividad diaria de las grandes ciudades, pero solo unos pocos se atreven a dejarlo todo y convertirse en modernos colonos que vuelven a repoblar la España profunda, la que nadie quiso y Es todo por el momento. Las noticias volverán a Canal Plus mañana a las 8 y cada hora en la cadena SER. González descarta la convocatoria de elecciones generales antes de fin de año. Pujol pone fecha a la remodelación del gobierno. Será a primeros de julio. Las escuchas al juez Garzón podría haberlas realizado la policía y no el CSIC. La trama se complica a la espera de las explicaciones del presidente y de la investigación del fiscal. La gran tromba de agua que cayó anoche sobre Madrid provocó la muerte de una persona, cortes en las carreteras y el colapso de los servicios de urgencia de la ciudad. El PP no tomará las cajas de ahorro tras su victoria en las municipales. Son declaraciones de Rodolfo Martín Villa, Canal Plus, en vísperas de la Asamblea de la Confederación. Se han encontrado con la provocación de quienes siguen defendiendo la violencia como herramienta política. Miembros del sindicato Radical Lab se han situado frente a la plantilla de Alditrans con una pancarta en la que se aludía al paro y la corrupción como formas de terrorismo social. Luego les han entregado un escrito ampliando los motivos de su presencia en el lugar. A la concentración de Alditrans se ha sumado hoy la madre del desaparecido dirigente de ETA, Eduardo Moreno Pertur. La mujer ha hecho un llamamiento a los ciudadanos vascos para que secunden estas movilizaciones contra el secuestro.
Abríamos este tiempo de noticias hablando de la trama verde de los GAL, pero el GAL conocido hasta ahora volvía hoy a la Audiencia Nacional. Declaraba el cuñado de Julián San Cristóbal. Debía explicarle al juez Garzón cuál es la verdad respecto a los 130 millones de pesetas que figuraban en una cuenta de San Cristóbal, una cuenta con casi 1.000 millones de pesetas. En su día se dijo que esos 130 millones pertenecían a un matrimonio riojano que había dado ese dinero al exdirector general de Seguridad para que lo invirtiera. Pero hace solo unos días ese matrimonio desmintió que eso fuera así. Dijeron que la primera declaración era falsa y que dieron ese argumento por influencia de un cuñado de San Cristóbal, quien precisamente hoy debía dar su versión ante el juez. ¿Conocemos ya esa versión, Miguel Ángel de la Cruz? Pues sí, el cuñado de Julián San Cristóbal, Carlos Tramullas, se ha quitado toda culpa ante el juez Baltasar Garzón. Ha explicado que él se limitó tan solo a ser el portador de un documento o manuscrito que le envió Julián San Cristóbal por fax y que posteriormente le entregó a este matrimonio, amigo de San Cristóbal, para que lo llevaran ante el notario. Los juzgados españoles hierven. Hemos hablado del caso GAL, pero no hay que olvidar el asunto Roldán que instruye la juez Ana Ferrer. Hoy comparecían ante ella la plana mayor del Departamento de Construcción de Obras de la Guardia Civil. ¿Qué ha trascendido de esa declaración, Miguel Ángel? Pues han declarado ante la jueza Ana Ferrer como testigos 7 miembros del Servicio de Obras de la Guardia Civil en la época de Luis Roldán. Entre quienes han declarado estaba el jefe del departamento, el coronel García Mayo, quien ha repartido responsabilidades. Ha explicado que Roldán adjudicaba directamente tan solo las obras de menos de 10 millones de pesetas. Las obras por cantidades mayores las adjudicaban o bien la Secretaría de Estado para la Seguridad o el Consejo de Ministros. No obstante, ha dicho también que una comisión formada entre otros por Luis Roldán, el general Llaneras y diversos asesores económicos recomendaban a estos órganos las adjudicaciones que se tenían que hacer. Y aún hay más. El otro gran escándalo que recorre los tribunales es, por supuesto, el de las escuchas del CSIC. Esta mañana el abogado del coronel Perote ha presentado en el Tribunal Militar Central el recurso contra el auto de prisión de su defendido. Entre otras causas, el abogado de Perote alega defecto de forma. La defensa argumenta que el sumario contra el coronel Perote ha sido instruido por 2 jueces, los números 1 y 2 de los juzgados togados militares. Según la defensa, fue ante este último, el número 2, ante quien se presentó la denuncia, aunque posteriormente se encargó de instruir el sumario el juez togado número 1. En consecuencia, en opinión de la defensa, se ha infringido un derecho fundamental como es el de la tutela judicial efectiva recogida en la Constitución. Naturalmente es porque se considera que es una irregularidad constitutiva de la infracción de un derecho fundamental. ¿Se anularía todo el proceso en su opinión? Ciertamente, y la consecuencia sería que se retrotraería todo lo actuado para que conociese del asunto el juez togado militar central número 2. La defensa alega también la indefensión del coronel Perote en el momento de su detención. El abogado defensor no ha querido ser más explícito, alegando secreto de sumario. Sí ha pedido sosiego para dejar trabajar a la justicia. Mientras eso ocurría, mientras el abogado de Perote presentaba el recurso al auto de prisión, en el juzgado 43 de la Plaza de Castilla se hablaba también del CSIC. Hay nuevas querellas contra el general Manglano. Miguel Ángel. Sí, hay nuevas querellas. Son las del director y el subdirector del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez y Melchor Miralles, contra Manglano. Le acusan en concreto de interceptar comunicaciones y de impedimento de los derechos cívicos. Con estas son 3 las querellas presentadas contra el jefe del CSIC, Emilio Alonso Manglano. El director del Mundo ha aportado a la juez Coronado las cintas de 7 conversaciones grabadas por el CSIC al exministro de Justicia, Enrique Mújica. El periódico ha aportado grabaciones que todavía no se habían publicado. Concretamente una conversación de Enrique Mújica con Joaquín Leguina, en la que se comentaban la estrategia política de pactos municipales del año 87, es decir, con quién se debía pactar o con quién no. También se ha entregado una cinta con una conversación entre el exministro y un alto cargo de la jefatura de tráfico, con el que Mújica habla de que le van a retirar el carné de conducir porque un hijo suyo se ha llevado el coche y ha tenido un accidente o le han puesto una multa en Galicia. En fin, conversaciones que, como ven ustedes, tienen muy poco que ver
con la seguridad nacional o con la defensa nacional, ¿no? La juez Coronado se ha interesado también por una conversación grabada al expresidente Adolfo Suárez cuando visitó el CSIC. Mañana será el coronel Juan Perote quien comparezca ante la juez. Perote se encuentra en prisión militar desde el miércoles pasado por presunta revelación de secretos que afectan a la seguridad nacional. El caso es que en el Ministerio del Interior se conocía la existencia de un equipo dedicado a las escuchas de conversaciones telefónicas en el CSIC. En diciembre pasado llegaron al despacho del director general de la policía 2 informes que alertaban sobre la existencia de ese dispositivo ilegal, pero la información se archivó, alegando que no se podía confirmar. En los informes que el inspector de policía José Manuel Villarejo remitió a sus superiores, se daba cuenta de unas supuestas presiones que el comandante del CSIC, Navarro Benavente, estaba sufriendo para que hiciera públicos documentos y cintas que evidenciaran las escuchas ilegales del CSIC. El citado comandante fue el jefe del gabinete de escuchas entre los años 64 y 93 y un estrecho colaborador del coronel Perote. Según el informe, el comandante se había convertido en una bomba andante, ya que fue apartado de su destino por orden del general Manglano. La causa de su cese podría estar relacionada con el descubrimiento de una red de narcotraficantes en la que aparecía una persona próxima al gobierno. El citado informe también le acusaba de haber cobrado comisiones por la adquisición de material y daba cuenta de los sofisticados medios técnicos con los que contaba el CSIC para realizar escuchas. En declaraciones telefónicas a Antena 3, el comandante Navarro ha afirmado que nunca ha sufrido presiones y ha negado que en la red de narcotraficantes que descubrió hubiera alguna persona vinculada con el gobierno. Asimismo, ha desmentido que haya cobrado nunca comisiones. Por su parte, el Ministerio de Justicia e Interior archivó las denuncias del inspector Villarejo, alegando que la información no podía ser contrastada. Sin embargo, ahora las ha enviado al fiscal jefe de Madrid. A pesar de estas revelaciones, en el PSOE y en Convergencia y Unió se siguen haciendo llamamientos a la calma y la tranquilidad. Tras el encuentro de Felipe González y Jordi Pujol, las cosas están mucho más claras entre ambas formaciones. Ahora solo queda esperar a la comparecencia del presidente ante las Cortes. En la entrevista mantenida entre ambos líderes, González se comprometió a desbloquear algunas leyes estratégicas como las del cable, comercio, costas, seguros privados o impuesto de sociedades, cuya demora molestaba profundamente a los nacionalistas. Pujol y González abordaron también la negociación de los presupuestos para el próximo año y la financiación autonómica. En las filas socialistas se interpreta la reunión mantenida por ambos líderes como una señal inequívoca de que se va a reanudar el diálogo. Se ha disipado el riesgo de ruptura que algunos auguraban la pasada semana, incluso algunos de los que la auguraban y deseaban esa ruptura, pues veo que no han reaccionado con fair play o con deportividad a esa eliminación del riesgo de ruptura de los acuerdos y de las relaciones entre el gobierno socialista y Convergencia y Unió. Jordi Pujol recordaba esta mañana en Barcelona que la salida de la crisis tiene que hacerse sin traumas. Ambos dirigentes elaboraron un calendario electoral en el que se descartan elecciones generales adelantadas para este próximo otoño. En cuanto a la remodelación ministerial, se da por supuesta, aunque este tema no se abordó de forma explícita. El líder nacionalista está convencido de que el escándalo de las escuchas del CSIC marcará un antes y un después en su colaboración con el gobierno. Son asuntos que han viajado hoy hasta Francia, donde está Felipe González. En estos momentos, el presidente francés Jacques Chirac abre la cumbre europea en la ciudad francesa de Cannes. En ella están presentes los jefes de Estado de los 15 países miembros, incluido, como hemos dicho, el presidente español Felipe González. Esta cumbre abordará temas como el empleo y la coordinación de las policías europeas. Sin embargo, las cuestiones de fondo se reservarán para la presidencia española de la Unión Europea, que comenzará dentro de unos días, en el mes de julio. Etarra, desaparecido hace 2 décadas y declarado oficialmente muerto el año pasado. A su vez, Marta Vergareche es integrante de la Iniciativa Ciudadana por la Libertad de Aldaya, creada en la comarca del Bidasoa. Hoy se ha acercado hasta Alditrans, ha dicho, para transmitir un mensaje de ánimo. He ido a saludarles porque estamos de todo corazón con ellos y, en fin, deseando que todo esto se solucione como es debido. A escasos metros de los trabajadores de Alditrans se han concentrado miembros del sindicato LAB. Es la primera vez que se presentan en los actos de protesta de los lunes. Para Esther Larrañaga, esta actitud tan solo persigue la crispación. Es querer crispar más aún a esta sociedad. No tenemos que seguir en este juego y yo desde luego opino que si tienen que hacer alguna concentración o alguna movilización, que elijan otros lugares que
tenemos muchísimos sitios para concentrarnos y no tiene por qué estar en el mismo lugar y a la misma hora. En Vitoria, funcionarios del Gobierno vasco y algunos consejeros han salido al exterior de la sede del Ejecutivo, al igual que en lunes anteriores, para protestar por el secuestro de Aldaya. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha hecho público un dictamen en el que asegura que el Estado español no ha vulnerado ningún artículo de la Convención contra la Tortura. El comité ha respondido así a una denuncia por torturas y malos tratos presentada por el etarra Henri Parot, condenado a cadena perpetua por varios asesinatos, entre ellos el de la fiscal Carmen Tagle. En el dictamen se exonera al Estado español de cualquier vulneración de los derechos humanos, ya que, entre otras cosas, asegura que las denuncias de Parot fueron investigadas por las autoridades judiciales y penitenciarias españolas con resultado negativo. Varios ex colaboradores de Luis Roldán, cuando era director general de la Guardia Civil, han declarado hoy ante la juez Ana Ferrer sobre la adjudicación de obras en cuarteles de la Benemérita. Según sus testimonios, en esa época se seguían los mismos procedimientos en la adjudicación que durante el mandato del general Sáenz de Santamaría. En los juzgados de instrucción de Madrid ha comparecido también esta mañana el ex jefe de la lucha antiterrorista, Manuel Ballesteros. Manuel Ballesteros ha comparecido ante la juez María Jesús Coronado, que investiga los fondos reservados. Ballesteros ha declarado que cuando necesitaba estos fondos se los solicitaba a Rafael Vera telefónica o verbalmente. También ha declarado sobre este mismo asunto el cuñado de Vera, Luis Bernaldo de Quirós, quien reconoció haber firmado diversos talones a cargo de los fondos, aunque desconocía su destino. En el juzgado 16 han declarado también varios colaboradores de Luis Roldán sobre la adjudicación de obras de la Guardia Civil. El coronel García Mayo y el teniente coronel Sancho Gascón han afirmado que los contratos de entre 10 y 2.000 millones de pesetas solo necesitaban para ser autorizados la firma del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Los contratos de más de 2.000 millones debían pasar por el Consejo de Ministros, igual que durante el mandato del general Sáenz de Santamaría. En la Audiencia Nacional ha declarado el cuñado de Julián San Cristóbal, Luis Carlos Tramullos, quien ha reconocido que envió un fax al matrimonio riojano de los Ibarlucea, aunque sin desvelar su contenido. Este matrimonio negó la semana pasada haber entregado 140 millones de pesetas para su inversión a San Cristóbal. El juez Carlos Bueren, encargado del caso Lasa y Zabala, ha negado en un escrito dirigido al presidente de la Audiencia Nacional que ordenase el enterramiento inmediato de los cuerpos. Según el titular del juzgado número 1, su orden se limitó al precinto de los féretros y a que los cuerpos debían ser entregados a la familia. Según Bueren, la coordinación del traslado y la decisión de enterrar los cuerpos correspondió a la Secretaria de Estado de Interior y a la Ertzaintza. Según Carlos Bueren, acordó con los familiares de Lasa y Zabala el precinto de los féretros para su traslado al aeropuerto de Fuenterrabía, donde se harían cargo de ellos para darle sepultura en el cementerio de Tolosa. El juez instructor afirma que cursó oficio a la Secretaría de Estado de Interior y a la Policía Autónoma Vasca para que coordinaran el traslado y recepción de los féretros. Bueren, en el escrito, dice que instó para que el enterramiento lo hicieran las familias y en ningún caso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Autónoma Vasca. Según el Ministerio de Justicia e Interior, su responsabilidad finalizaba en el aeropuerto con el traslado de los féretros. Hoy se ha sabido también que Juan María Atutxa informará al Parlamento Vasco el próximo miércoles sobre los incidentes. Por su parte, la Policía Autónoma Vasca ha informado que se puso en contacto con el juez instructor que se encontraba en Santiago de Compostela, a quien reiteró las diligencias acordadas y la entrega de los cuerpos a las familias. El instructor confió a las fuerzas de seguridad que garantizaran la no ruptura de los precintos. El juez ignora los motivos por los que se atribuye al instructor la orden de no dar los féretros a los familiares. La secretaria de Estado de Justicia ha dicho que siempre respeta la decisión de los jueces. La secretaria de Estado de Justicia no opina ni para criticar ni para alabar ninguna de las decisiones de los jueces. Por tanto, yo creo que hay que respetar el trabajo de los jueces y colaborar con ellos. Sigue el conflicto pesquero. Esta mañana han continuado en los puertos andaluces los controles a los pocos camiones que llegan de Marruecos, mientras se evita también el embarque de camiones vacíos. Ya que no hay acuerdo, los pescadores esperan que se prorroguen las ayudas para el mes de julio y confían en que esta semana se sepa la fecha de la próxima ronda negociadora de la Unión Europea con Marruecos. Los pescadores y armadores andaluces mantienen los controles de productos marroquíes en los puertos de Algeciras, Almería y Málaga sin incidentes a lo largo de la mañana de hoy.
En Almería, los componentes de la Mesa de la Pesca han pedido la dimisión de la gobernadora civil por la actuación que consideran desproporcionada de las fuerzas de seguridad el pasado viernes. Voy a seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo en pedir la dimisión de esta gobernadora. Nosotros creemos que esta mujer no nos representa, por lo menos, ni al sector pesquero ni al barrio de pescadería. En Algeciras, los representantes del sector pesquero se han vuelto a concentrar en el puerto desde primeras horas, impidiendo el embarque de camiones vacíos hacia Marruecos. El sector espera que a partir del 1 de julio se prorrogue el decreto que regula las ayudas económicas de la Administración y que se abonen las cantidades aún pendientes. En Huelva, los armadores han pedido hoy a las empresas mixtas que continúen bloqueando la comercialización de productos pesqueros procedentes de Marruecos, como vienen haciendo desde hace 10 días. 200. Esta noche descubre con José Luis García qué grande es el cine en La 2. La idea de mandar unidades militares alemanas a la antigua Yugoslavia produce temblores en este país. Está fresca en la memoria la ocupación nazi de 1941. Pero tras meses de discusiones, un procedimiento lento, normal para la política alemana, el gobierno ha aprobado ayudar a sus aliados de la OTAN y de la ONU. Enviará aviones Tornado, un hospital de campaña y apoyo logístico. Los Tornados son los únicos aparatos que pueden detectar los radares antiaéreos utilizados por los serbios. El ministro de Exteriores, Klaus Kinkel, ha señalado que Alemania no puede cruzarse de brazos mientras crecen los problemas en la antigua Yugoslavia. La decisión debe ser aprobada el próximo viernes por la Cámara Baja del Parlamento, el Bundestag. Esta operación militar ha provocado una profunda división en filas de la oposición socialdemócrata. La dirección del partido quiere que Alemania siga siendo como Suiza, pero a lo grande. Un grupo de diputados, el 20%, pragmáticos, reconocen que no se puede dejar a los aliados en la estacada. Para el dirigente de los Verdes, Joschka Fischer, esta es una primera acción de la nueva Alemania unida que puede sentar un precedente peligroso. John Major ya tiene rival en la primera vuelta de las elecciones para decidir el liderazgo futuro del Partido Conservador británico. Se trata de uno de sus ministros, el encargado de Gales y conocido euroescéptico. Aunque Major sigue siendo favorito, un mal resultado o una alta abstención de los diputados Tories podría provocar una segunda vuelta. En ese caso, aparecerían otros rivales de más peso. John Major ya tiene rival. Era uno de sus ministros. El secretario de Estado para Gales acaba de dimitir y se presenta a la contienda para obtener el liderazgo conservador. John Redwood ha estado intentando escapar de la prensa, mientras decidía su candidatura. El candidato es thatcherista convencido y euroescéptico. Si en la primera ronda electoral consigue aunar un buen número de votos o que un porcentaje significativo de parlamentarios se abstenga, forzará a John Major a ir a una segunda vuelta. Y allí sí se presentarán otros pesos pesados. Hoy los lectores conservadores del periódico The Sun reparten sus preferencias mitad y mitad entre John Major y Michael Portillo. Si el desconocido John Redwood pierde, los euroescépticos también habrán conseguido uno de sus objetivos, alejar al primer ministro de Europa. Para conseguir apoyos, John Major se ha pasado el último fin de semana diciendo que no habrá moneda única europea antes del año 2000. Unas declaraciones que han deleitado a sus críticos, empezando por la ex primera ministra Margaret Thatcher. El presidente egipcio Hosni La semana ha comenzado con atmósfera inestable en toda la península y en Baleares, y esta circunstancia se va a mantener en las próximas horas. Tanto esta tarde como mañana los chubascos pueden producirse en cualquier